Amigas y amigos, las elecciones de Estados Unidos, sin duda, es uno de los temas que tiene la atención, la mayor atención internacional, porque está la expectativa de quién va a ser el próximo presidente de la potencia norteamericana. ¿Qué ha propuesto el presidente Donald Trump, quien busca la reelección para beneficio del planeta y del propio Estados Unidos? ¿Qué propone el candidato demócrata Joe Biden, quien aventaja en las preferencias electorales para el planeta y para el pueblo estadounidense? El mundo que quieren, el mundo que están proponiendo. El estadounidense también tiene gran expectativa de lo que proponen para su propio país. Quédate a conocer todos los detalles. Hola, me da mucho gusto saludarte este lunes 26 de octubre del 2020. Información relevante, oportuna de lo que está ocurriendo en este proceso electoral que vive Estados Unidos. La cita se acerca y el presidente Donald Trump, quien busca la reelección, no logra cómo salirse de esa posición desfavorable, toda vez que el candidato demócrata Joe Biden sigue muy firme en la preferencia electoral, va adelante y hay quienes incluso ya se atreven a afirmar, a pronosticar que el demócrata puede ganar las elecciones presidenciales. Y es interesante en este escenario saber qué es lo que han propuesto tanto Donald Trump como el propio Joe Biden para el planeta, pero también qué han propuesto para Estados Unidos. Y vale la pena en este escenario destacar un ejercicio que creo es interesante traerlo a colación, exponértelo para que puedas formarte una idea, un criterio y así poder dar una opinión objetiva de lo que está ocurriendo en este proceso electoral en Estados Unidos. Y vamos a destacar lo que la BBC News Mundo dio a conocer, y vaya que está muy interesante todo esto que nos propone, que nos da a la mano para tener un resumen de los temas más sobresalientes que han propuesto el propio Trump y Biden. Biden contra Trump, Trump contra Biden. ¿Qué proponen los candidatos en 8 asuntos clave para Estados Unidos y el mundo? Y bueno, vamos a hacer este recorrido informativo porque la verdad vale la pena, está interesante. Tanto el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como su rival demócrata para las elecciones del 3 de noviembre próximo, Joe Biden, advierten que el futuro del país está en juego en las urnas. Pero, ¿cuánto difieren realmente sus políticas? Desde el coronavirus en América Latina, desde la economía hasta la inmigración, Trump y Biden tienen planes distintos, en muchos casos opuestos, para el gobierno de la mayor potencia global. Pero en ciertos asuntos también tienen coincidencias muy puntuales. Con base en lo que han hecho, dicho y propuesto en sus respectivas campañas, se nos ofrece este panorama muy bien realizado en el que vamos a poder ver y comparar las posiciones de Trump y Biden sobre, por ejemplo, la crisis del coronavirus, la economía o América Latina, entre otros interesantes temas. Y bueno, esto lo da a conocer de manera muy interactiva Trump contra Biden. Y estas son parte de sus propuestas. Vamos a empezar con Donald Trump. Por si no tenías tú una referencia puntual de lo que Donald Trump está pues proponiendo en el tema del coronavirus, esto es lo más sobresaliente y vale la pena tener pues este dato. Sostiene que no hay que tenerle miedo al coronavirus ni dejar que domine la vida de la gente. Su prioridad es mantener la economía abierta y evitar los confinamientos. Es contrario a ordenar el uso de mascarillas a nivel nacional, prefiere que cada estado lo decida. Se muestra en eventos públicos y privados sin mascarillas y dio positivo por COVID-19 a principios de octubre. Ordenó el retiro de Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud. Impulsa el desarrollo acelerado de una vacuna y de tratamientos contra la COVID-19. Para ello ha destinado 10,000 millones de dólares. Y bueno, en el tema de América Latina destaca lo siguiente. Prioriza el corte del flujo migratorio de la región hacia el norte, con amenazas económicas a gobiernos de México y Centroamérica, para que contengan a migrantes y aspirantes de asilo en Estados Unidos. Tiene cercanía con presidentes ideológicamente afines como el brasileño Jair Bolsonaro, a quien ha recibido en persona y ha evitado criticar en público
por los incendios y la deforestación en la Amazonía. Aplica máxima presión contra el gobierno de Venezuela con sanciones unilaterales al sector petrolero y a funcionarios del presidente Nicolás Maduro, a quien considera un tirano que amenaza la estabilidad regional. Evita conceder el estatuto de protección temporal a inmigrantes venezolanos para que puedan residir legalmente en Estados Unidos pese a la crisis en su país. Encara la política hacia Cuba con un enfoque de guerra fría, revirtiendo el deshielo iniciado por el gobierno de Barack Obama. Bueno, está interesante en este asunto de América Latina. En cuanto a política exterior, defiende una política exterior que pone a América primero en las relaciones con otros países y evita supeditar las mismas, así sus gobiernos sean democráticos o no. Es contrario a las intervenciones militares de Estados Unidos en otros países en nombre de la defensa de la democracia o los derechos humanos. Critica los aportes financieros de Estados Unidos a la OTAN, la Organización para el Tratado de Atlántico Norte, aunque ha evitado salirse de esa alianza. Busca la retirada de más tropas estadounidenses en Afganistán y apoya las conversaciones de paz entre el gobierno de ese país y el Talibán. Rechaza el acuerdo nuclear con Irán, del que retiró a Estados Unidos por considerarlo contrario a sus intereses. Defiende la negociación personal que entabló con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, en busca de la desnuclearización del país sin concesiones previas. En Medio Oriente promueve acuerdos entre Israel y países árabes, como los recientes con Emiratos Árabes y Bahrein. Y en cuanto a la economía, Donald Trump ha concedido ayudas económicas ante la crisis del coronavirus, incluidos pagos extras de unos 300 dólares semanales a desempleados. No ha logrado acordar con el Congreso la extensión de un paquete más amplio de beneficios que aprobó al inicio de la pandemia. Plantea cortar el impuesto sobre el salario que financia la seguridad social. Se opone a aumentar los impuestos a las ganancias de capital y a las corporaciones que se beneficiaron con los recortes tributarios que aplicó en 2017. Suele criticar a la Reserva Federal generando dudas sobre el respeto a la independencia del Banco Central para manejar las tasas de interés. Y bueno, en cuanto al comercio, Donald Trump defiende la imposición de aranceles a los productos que proceden del extranjero para favorecer la producción nacional. Considera justo y recíproco el acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá, que impulsó en reemplazo del anterior conocido como Tratado de Libre Comercio de América del Norte o NAFTA, y que a su juicio era desastroso. Defiende la guerra comercial que impulsó de Estados Unidos con China y pese al pacto inicial firmado este año, plantea la posibilidad de disociar las dos mayores economías del mundo. Promueve medidas para promover la compra de productos hechos en Estados Unidos por parte del gobierno federal, como lo ha ordenado, por ejemplo, para determinados materiales médicos y medicinas. Y en el tema de inmigración, que es un tema muy candente, defiende una política de tolerancia cero con los inmigrantes indocumentados, que en 2018 llevó a separar a miles de niños de sus padres en la frontera con México, lo que cesó ante reclamos domésticos e internacionales. Plantea continuar con la construcción de un muro en la frontera con México, una promesa clave de su campaña de 2016, que aún no ha podido concretar. Plantea impedir que los inmigrantes indocumentados sean elegibles para asistencia social, atención médica y matrícula universitaria gratuita financiada por los contribuyentes. Impulsa restricciones a visas de trabajo y para estudiantes internacionales. Quiere terminar con las ciudades santuario de inmigrantes que evitan cooperar con la policía migratoria del gobierno federal. Limita la entrada a Estados Unidos de solicitantes de asilo y refugiados provenientes de otros países. Trató de eliminar el programa DACA, que protege a los inmigrantes indocumentados que llegaron al país cuando eran niños, pero lo impidió la Corte Suprema. Ahora propone ofrecerles un camino a la ciudadanía. Vaya, este ha sido un tema de los más polémicos que ha enfrentado el propio Donald Trump. Sobre clima y medio ambiente. Donald Trump es escéptico ante el cambio climático y ha cuestionado las advertencias científicas sobre sus peligros. Es contrario a diversas protecciones ambientales y ha revertido varias de ellas, incluidos límites a las emisiones de dióxido de carbono de plantas de energía y vehículos. Quiere impulsar los combustibles fósiles por delante de las energías renovables y promueve la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París sobre el cambio climático. Y bueno, en el tema del aborto, también hay una postura interesante de Donald Trump. Busca dificultar al máximo el aborto retirando protecciones federales.
Promete elegir jueces para la Corte Suprema que cuestionen la histórica sentencia de 1973 que legaliza el aborto en todo el país hasta las 28 semanas. Su última nominada para la Corte es Amy Coney Barrett, una jueza que en el pasado se mostró contraria al aborto. Y bueno, esto es lo más interesante que ha propuesto el propio Donald Trump. Ahora vayamos con Joe Biden. ¿Qué es lo que propone Joe Biden en el tema del coronavirus? Sostiene que es necesario tomar este virus en serio, porque no se irá automáticamente y hay que seguirla a la ciencia. Dice que haría todo lo posible para que se requiera que las personas tengan que usar mascarilla en público. Suele usar mascarilla en sus apariciones en público y no ha contraído COVID-19. Promete revertir la salida de Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud. Impulsa el desarrollo acelerado de una vacuna contra el COVID-19. Promete un programa nacional de rastreo de contactos y test gratis. Y bueno, en el tema de América Latina, Joe Biden propone aumentar la cooperación regional en temas que causan la migración a Estados Unidos, desde países latinoamericanos como la violencia o la pobreza, así como en la lucha contra la pandemia. Quiere ofrecer a Brasil un fondo internacional de 20,000 millones de dólares para detener la deforestación amazónica o enfrentar consecuencias económicas. El presidente brasileño Jair Bolsonaro rechaza esto como amenazas cobardes. Califica de dictador al presidente venezolano Nicolás Maduro y ve las sanciones económicas como una de las herramientas para una estrategia abarcadora que incluye asistencia humanitaria, presión internacional y apoyo a actores democráticos en Venezuela. Propone dar el estatuto de protección temporal a inmigrantes venezolanos para que puedan residir legalmente en Estados Unidos y así no tengan que volver a su país en crisis. Propone una nueva política hacia Cuba, revertir limitaciones impuestas a los viajes y remesas a la isla e impulsar a los cubano-estadounidenses como embajadores por la libertad. Y bueno, en el tema de la política exterior, Joe Biden sostiene que Estados Unidos debe volver a liderar frente a los desafíos globales y trabajar con otras democracias para enfrentar el surgimiento de populistas, nacionalistas y demagogos. Ve el uso de la fuerza militar como último recurso, no el primero, para defender intereses vitales cuando el objetivo sea claro y alcanzable. Propone restaurar la asociación de Estados Unidos con la OTAN y mantener en buen estado las capacidades militares de la misma. Plantea retirar la gran mayoría de las tropas de Estados Unidos de Afganistán y enfocar su misión en Al-Qaeda y el Estado Islámico. Defiende el acuerdo nuclear con Irán y sostiene que Estados Unidos retornaría al mismo si Teherán vuelve a cumplir con el pacto. Quiere lanzar una campaña internacional para la desnuclearización de Corea del Norte, coordinada con aliados de Estados Unidos y otros países, incluida China. En Medio Oriente apoya los históricos acuerdos entre Israel y países árabes como Emiratos Árabes Unidos y Bahrein, impulsados por Trump. Y bueno, también en el tema de la economía, Joe Biden propone esto. Sostiene que se necesita extender el seguro de desempleo por el coronavirus y negociar con el Congreso un nuevo paquete de ayudas financieras por un monto indefinido. Plantea aumentar en 7.25 a 15 dólares la hora el salario mínimo y evitar recortes a la seguridad social. Está a favor de aumentar los impuestos a las ganancias de capital y a las corporaciones. Promete evitar una mayor carga tributaria para quienes ganen menos de 40,000 dólares al año. Sostiene que respetará la independencia de la Reserva Federal para manejar las tasas de interés. Y en el tema del comercio, Joe Biden propone esto. Admite que el nuevo acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá es mejor que el antiguo Tratado de Libre Comercio con América del Norte, o NAFTA, pero advierte que Estados Unidos tiene un déficit comercial gigantesco con México por las políticas generales de Trump. Considera un desastre la guerra comercial de Trump con China, al que ve como un competidor serio antes que como un oponente. Plantea enfrentar sus abusos comerciales coordinado con aliados de Estados Unidos. Propone que todo lo que adquiera el gobierno de Estados Unidos tenga que ser hecho dentro del país y prevé un plan de 400,000 millones de dólares en 4 años para la compra de bienes y servicios estadounidenses. Y bueno, en el tema de la inmigración, Joe Biden plantea revertir las políticas que llevaron a la separación de familias inmigrantes, que considera una vergüenza nacional y procura distanciarse del alto número de deportaciones que realizó el gobierno de Barack Obama cuando él era vicepresidente.
Se opone a seguir con la construcción de un muro en la frontera con México y plantea en cambio mejorar la infraestructura de control con los puertos de entrada de Estados Unidos. Proyecta proponer al Congreso una reforma migratoria que abra el camino a la ciudadanía a inmigrantes que han vivido durante años en Estados Unidos. Promete trabajar con el Congreso para flexibilizar el sistema de visas temporales de trabajo para extranjeros en sectores con escasez de mano de obra local. Quiere limitar el uso de programas que fuerzan a las autoridades dentro de cada estado a cooperar con la policía migratoria. Plantea que Estados Unidos restaure su posición moral en el mundo y su papel histórico como lugar seguro para refugiados y solicitantes de asilo. Y bueno, en el tema del clima y medio ambiente, Joe Biden plantea que Estados Unidos alcance una economía de energía 100% limpia y cero emisiones netas a más tardar en 2050 y promete invertir $2 billones en energía verde. Quiere el retorno de Estados Unidos al Acuerdo de París sobre el cambio climático y liderar un esfuerzo para lograr que todos los países importantes aumenten la ambición de sus objetivos. Sostiene que el cambio climático plantea una amenaza existencial. Y finalmente, en el tema del aborto, Joe Biden dice que quiere proteger el derecho de las mujeres a decidir y mantener legal el acceso al aborto. Promete una ley federal que proteja la histórica sentencia de 1973 que legaliza el aborto en todo el país hasta las 28 semanas. Se opone a que la jueza nominada por Trump, Amy Coney Barrett, que en el pasado se mostró contraria al aborto, ocupe la vacante en la Corte Suprema. Así está el panorama en Estados Unidos y es interesante lo que están proponiendo ambos candidatos a la presidencia. Ojalá nos des tu punto de vista, tu opinión es importante. Hasta la próxima.